maravilloso relato, donde la magia se convierte en voz. Capítulo 30, en el que Phileas Fogg cumple simplemente con su deber. 3 viajeros, entre ellos Passepartout, habían desaparecido. ¿Los habrían matado en la lucha? ¿Estarían prisioneros de los Sioux? Nada se sabía. Los heridos eran bastante numerosos, pero ninguno de gravedad. Uno de ellos, el coronel Proctor, había recibido un balazo en la ingle. Fue trasladado a la estación con otros viajeros cuyo estado reclamaba cuidados urgentes. Mistress Aouda se encontraba sana y salva. Phileas Fogg, que no esquivó el cuerpo en la pelea, salió sin un rasguño. Fix estaba herido en un brazo, pero no era importante. Sin embargo, faltaba Passepartout y las lágrimas corrían por el rostro de la joven viuda. Todos los viajeros habían abandonado el tren. Las ruedas estaban manchadas de sangre. De los cubos y ejes colgaban informes despojos de carne. Sobre la blanca llanura se veían rojos regueros hasta perderse de vista. Los últimos indios desaparecieron hacia el sur por el lado del río Republican. Mr. Fogg, con los brazos cruzados, permanecía inmóvil. Tenía que adoptar una grave decisión. Mistress Aouda, cerca de él, lo miraba sin pronunciar palabra. Él interpretó aquella mirada. Si su criado estaba prisionero, ¿no debía arriesgarlo todo por salvarlo de los indios? «Lo encontraré, vivo o muerto», dijo sencillamente a Mistress Aouda. «¡Ay, señor Fogg!», exclamó la joven, cogiendo las manos de su compañero y cubriéndolas de lágrimas. «Lo encontraré vivo», añadió Fogg. «No hay tiempo que perder». Al tomar aquella decisión, Phileas Fogg se sacrificaba por completo. Acababa de decretar su ruina. Un solo día de retraso le haría perder el paquebote de Nueva York y su apuesta estaría irremisiblemente perdida. Pero frente a su deber no vaciló un momento. Allí se encontraba el capitán que mandaba el fuerte Kearny. Sus soldados, un centenar de hombres aproximadamente, estaban preparados para el caso de un ataque de los Sioux contra la estación. «Señor», dijo Fogg al capitán, «3 viajeros han desaparecido». «¿Muertos?», preguntó el capitán. «Muertos o prisioneros», respondió Fogg. «Es una incertidumbre que debemos esclarecer. ¿Piensan seguir a los Sioux?» «Esto es grave, señor», dijo el capitán. «Estos indios pueden huir hasta más allá de Arkansas. No puedo abandonar el fuerte que me ha sido confiado». «Caballero», continuó Fogg, «se trata de la vida de 3 hombres». «Sin duda, pero puedo arriesgar la vida de 50 para salvar la de 3. «Yo no sé si puede, señor, pero debe hacerlo». «Caballero», respondió el capitán, «nadie tiene que enseñarme cuál es mi deber». «Sea», dijo fríamente Phileas Fogg. «Iré solo». «¿Usted, señor?», exclamó Fix, que se había acercado. «¿Ir solo en persecución de los indios? ¿Pretende que deje abandonado al muchacho a quien todos debemos la vida?» «Iré». «Pues bien, no irá solo», exclamó el capitán, emocionado a pesar suyo. «No, tiene usted un corazón valeroso. 30 voluntarios», añadió, volviéndose hacia sus soldados. Toda la compañía avanzó en masa. El capitán no tuvo más que escoger entre aquellos valientes. 30 soldados fueron designados y un viejo sargento se puso a su cabeza. «Gracias, capitán», dijo Fogg. «¿Me permite que le acompañe?», pidió el detective al gentleman. «Como usted quiera, señor», le respondió Fogg. «Pero si quiere prestarme un servicio, quédese cuidando a Mistress Aouda. Si algo me sucediera...». Una súbita palidez invadió el rostro del inspector de policía. Separarse del hombre a quien había seguido paso a paso y con tanta persistencia. Dejarlo aventurarse así en el desierto. Fix contempló atentamente a su interlocutor y, a pesar de sus prevenciones y del combate que se librara en su interior, bajó los ojos ante aquella mirada franca y serena. «Me quedaré», dijo. Instantes después, Mr. Fogg estrechaba la mano de la joven, le entregó su preciosa bolsa de viaje y partió con el sargento y su reducida tropa. Pero antes había dicho a los soldados: «Amigos míos, hay 1000 libras para vosotros si salvamos a los prisioneros». Eran las 12 y pocos minutos.
Mistress Aouda se había retirado a un cuarto de la estación y allí sola esperaba, pensando en Phileas Fogg, en su generosidad sencilla y grandiosa, en su sereno valor. Mr. Fogg había sacrificado su fortuna y ahora se jugaba la vida, todo sin vacilar un instante, por deber, sin alardes. A sus ojos, Phileas Fogg era un héroe. El inspector Fix no pensaba del mismo modo y no podía contener su agitación. Se paseaba nerviosamente por el andén de la estación. Subyugado por un momento, había recuperado el dominio de sí mismo. En cuanto Fogg desapareció, comprendió la tontería que había hecho dejándolo marchar. ¿Cómo había podido permitir que aquel hombre, a quien había seguido alrededor del mundo, se hubiera separado de él? Su naturaleza le hacía recriminarse a sí mismo, acusarse, tratarse como lo habría hecho el director de la Policía Metropolitana al amonestar a un agente sorprendido en flagrante delito de candidez. «He sido un inepto», pensaba. «El otro le habría dicho quién soy yo. Se ha ido y no volverá. ¿Dónde encontrarlo ahora? Pero, ¿cómo he podido dejarme embaucar? Yo, Fix, que llevo en el bolsillo su orden de arresto. Decididamente, soy un imbécil». Así razonaba el inspector de policía mientras las horas iban pasando lentamente. No sabía qué hacer. A veces sentía deseos de contárselo todo a Mistress Aouda, pero comprendía de qué modo serían acogidas sus palabras por la joven. ¿Qué partido tomar? Sentía la tentación de salir en busca de Fogg a través de las grandes llanuras nevadas. No le parecía imposible encontrarlo. El paso del destacamento había impreso claras huellas en la nieve, pero pronto, bajo una nueva nevada, todo vestigio desapareció. Entonces el desaliento se apoderó de él. Experimentó un invencible deseo de abandonar la partida, y precisamente se le ofrecía en aquel momento la ocasión de partir de la estación Kearny y continuar aquel viaje tan fecundo en contratiempos. En efecto, hacia las 2 de la tarde, mientras caía la nieve a grandes copos, se oyeron fuertes silbidos que venían del este. Una enorme sombra, precedida de un resplandor rojizo, avanzaba con lentitud, considerablemente aumentada por las brumas que le daban un aspecto fantasmal. Sin embargo, ningún tren del este era esperado. Los socorros reclamados por teléfono no podían llegar tan pronto, y el tren de Omaha a San Francisco no debía pasar hasta el día siguiente. No tardó en saberse lo que era. Aquella locomotora que andaba a poca velocidad lanzando potentes silbidos era la que después de haberse desenganchado del tren había continuado su camino a tan espantosa velocidad, llevándose al maquinista y al fogonero inanimados. Había corrido muchas millas. Después, al apagarse el fuego por falta de combustible, la velocidad se fue amortiguando y una hora más tarde la máquina se detenía a unas 20 millas de la estación de Kearny. Ni el maquinista ni el fogonero habían sucumbido. Después de un desvanecimiento bastante prolongado, volvieron en sí. La máquina estaba entonces parada. Cuando el maquinista se vio en el desierto, con la locomotora sola y sin los vagones, comprendió lo ocurrido. No pudo adivinar cómo había podido desengancharse la locomotora del convoy, pero no ofrecía ninguna duda que el tren se encontraba atrás en espera de auxilio. El maquinista no vaciló un momento sobre lo que convenía hacer. Proseguir la ruta hacia Omaha era lo más prudente. Volver al tren, que quizá los indios estarían aún saqueando, era peligroso, pero no importaba. Fueron arrojadas a la caldera numerosas paletadas de carbón y leña, el fuego se reavivó, la presión subió de nuevo y hacia las 2 de la tarde la máquina regresaba a la estación de Kearny. Era ella la que silbaba a través de la bruma. Fue motivo de gran satisfacción para los viajeros ver la locomotora ponerse de nuevo a la cabeza del tren. Iban a poder continuar el viaje tan desdichadamente interrumpido. Al ver llegar la máquina, Mistress Aouda abandonó la estación y preguntó dirigiéndose al revisor: ¿Piensa usted partir? «Al momento, señora». «Pero, ¿y los prisioneros? ¿Nuestros desgraciados compañeros?» «No puedo interrumpir el servicio», respondió el revisor. «Llevamos ya 3 horas de retraso». «¿Y cuándo pasará otro tren procedente de San Francisco?» «Mañana por la tarde». ¿Mañana por la tarde? Ya no habrá tiempo. Hay que esperar. «Imposible», respondió el revisor. «Si quiere partir, suba al vagón». «No partiré», respondió la joven. Fix había oído aquella conversación.
Algunos momentos antes, cuando no había ningún medio de locomoción, estaba decidido a marchar de Kearney, y ahora que el tren estaba allí, dispuesto para la marcha, ahora que no tenía más que ocupar su asiento en el vagón, una fuerza irresistible lo retenía pegado al suelo. El andén de la estación le quemaba los pies y no podía marcharse. En su interior recomenzó la lucha. La cólera del fracaso lo enardecía y quería luchar hasta el fin. Entretanto, los viajeros y algunos heridos, entre ellos el coronel Proctor, cuyo estado era grave, habían tomado asiento en los vagones. Se oía el zumbido de la caldera, recalentada, y el vapor escapaba a través de las válvulas. El maquinista hizo sonar el silbato, el tren se puso en marcha y pronto desapareció, mezclando su blanca humareda con el torbellino de las nieves. El inspector Fix se quedó. Pasaron algunas horas. El tiempo era muy malo y el frío muy vivo. Fix, sentado en un banco de la estación, permanecía inmóvil, parecía estar dormido. Mistress Aouda, a pesar del vendaval, salía cada instante de la sala que habían dispuesto a su disposición, llegaba hasta el extremo del andén, trataba de penetrar con sus ojos la bruma que reducía el horizonte a su alrededor y escuchaba por si percibía algún ruido, pero nada. Volvía a retirarse para volver a salir después, al cabo de pocos momentos, y siempre inútilmente. Cayó la noche y el pequeño destacamento no había regresado. ¿Dónde estaría en aquel momento? ¿Habría podido alcanzar a los indios? ¿Habría habido lucha? ¿O acaso los soldados, perdidos en la bruma, erraban al azar? El capitán del fuerte Kearney estaba muy inquieto, aunque procuraba disimularlo. Con la noche decreció la cantidad de nieve, pero aumentó la intensidad del frío. La mirada más intrépida hubiera temblado ante aquella oscura inmensidad. Reinaba un silencio absoluto en la llanura. Ni el vuelo de un pájaro, ni la pisada de una fiera turbaban aquella infinita calma. Durante toda la noche, Mistress Aouda, con el corazón lleno de angustia, erró por el borde de la pradera. Su imaginación la arrastraba lejos, presentándole mil peligros. No puede explicarse lo que sufrió durante aquellas horas. Fix permanecía inmóvil en el mismo sitio, pero tampoco dormía. En cierto momento se le acercó un hombre que le dirigió la palabra, pero el agente lo despidió después de responder con un gesto negativo. Así transcurrió la noche. Con el alba, el disco medio apagado del sol comenzó a levantarse sobre un horizonte brumoso. Sin embargo, la visibilidad alcanzaba 2 millas de distancia. Phileas Fogg y el destacamento se habían dirigido hacia el sur, pero el sur estaba completamente desierto. Eran las 7 de la mañana. El capitán, muy preocupado, no sabía qué partido tomar. ¿Debía enviar un segundo destacamento en auxilio del primero? ¿Debía sacrificar más hombres con pocas posibilidades de salvar a los que se habían sacrificado en principio? Pero su vacilación no duró mucho y con un ademán llamó a uno de sus tenientes para ordenarle que hicieran un reconocimiento hacia el sur. De repente se oyeron unas detonaciones. ¿Era una seña? Los soldados se precipitaron fuera del fuerte y a media milla distinguieron una pequeña partida que se acercaba en perfecto orden. Mr. Fogg marchaba a la cabeza y a su lado Passepartout y otros 2 viajeros rescatados de las manos Sioux. Había habido un combate a 10 millas del sur de Kearney. Pocos momentos antes de la llegada de los soldados, Passepartout y sus compañeros luchaban contra sus guardianes. El francés había derribado ya a 3 indios a puñetazos cuando su amo y el destacamento se precipitaron en su ayuda. Todos, salvadores y salvados, fueron recibidos con gritos de júbilo. Phileas Fogg distribuyó entre los soldados la prima prometida, mientras Passepartout repetía, no sin razón: «Hay que confesar que le cuesto muy caro a mi amo». Fix, sin pronunciar palabra, miraba a Fogg, y le hubiera sido difícil analizar los sentimientos que luchaban en su interior. En cuanto a Mistress Aouda, había cogido una mano del caballero y la estrechaba entre las suyas en silencio. Passepartout, desde su llegada, se había dedicado a buscar el tren. Esperaba encontrarlo en la estación dispuesto a partir para Omaha y confiaba recuperar el tiempo perdido. ¡El tren! ¡El tren!, empezó a gritar. «Se ha ido», respondió Fix. «¿Y cuándo pasa el siguiente?», preguntó Phileas Fogg. «Esta noche», respondió simplemente el impasible caballero. Si esta historia te ha gustado, te invito a darle like,
suscribirte al canal y compartirla con otros amantes de los relatos clásicos. Curioso relato, donde la magia se convierte en voz.